Bienvenidos pioneros al curso de derivadas. En este video vamos a ver las reglas para derivar un producto y un cociente. Así que prepárate y ¡vamos a hacerlo! Primero recordemos qué es un producto en matemáticas. Un producto es la multiplicación de dos factores. Por ejemplo, x al cuadrado menos 1 por x más 3. X al cuadrado menos 1 es un factor y x más 3 es otro factor. Como vimos en el video anterior, una función puede ser la suma o resta de otras funciones, pero también la función puede ser el producto de otras funciones, y como tal hay una regla para derivar una función que es el producto de otras. Supongamos que la función h de x es el producto de las funciones f de x por g de x. Entonces, la derivada de h de x es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Esta es la regla, y la mejor manera de explicarla es utilizando ejemplos. Miremos la función h de x igual a x al cuadrado menos 1 por x más 3. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son las dos funciones que se están multiplicando, los dos factores. Ya sabemos que el primero es f de x igual a x al cuadrado menos 1 y el segundo es g de x igual a x más 3. La derivada de f de x es 2x y la derivada de g de x es 1. Ya con esto podemos conocer la derivada de h de x, utilizando la regla. La derivada del primero, es decir, 2x, por el segundo sin derivar, o sea, x más 3, más la derivada del segundo, es decir, 1 por el primero sin derivar, o sea, x al cuadrado menos 1. Para terminar, distribuimos para resolver los paréntesis. Entonces, h' de x es igual a 2x al cuadrado más 6x más x al cuadrado menos 1. Si te das cuenta, podemos operar el 2x al cuadrado con el x al cuadrado. Entonces, la derivada es igual a 3x al cuadrado más 6x menos 1. Hagamos otro ejemplo. Esta vez, h de x es igual a x al cubo más 2x menos 4 por raíz de x. Para este ejemplo, f de x es igual a x al cubo más 2x menos 4 y g de x es igual a raíz de x, el cual lo expresamos como x a la 1 medio para poderlo derivar. F' de x es igual a 3x al cuadrado más 2 y g' de x es igual a 1 medio de x a la menos 1 medio. Ya podemos derivar h de x utilizando la regla del producto. H' de x es la derivada del primero, es decir, 3x al cuadrado más 2 por el segundo sin derivar, o sea, x a la 1 medio, más la derivada del segundo, es decir, 1 medio de x a la menos 1 medio por el primero sin derivar, o sea, x al cubo más 2x menos 4. Resolvemos los paréntesis distribuyendo y nos queda 3x más 2x a la 1 medio más 1 medio de x a las 5 medios más x a la 1 medio menos 2x a la menos 1 medio. Hagamos un último ejemplo con regla del producto. H de x es igual al logaritmo en base 2 de x por seno de x. Entonces, f de x es igual al logaritmo en base 2 de x y g de x es igual a seno de x. Por lo tanto, f' de x es igual a 1 sobre x por el logaritmo natural de 2 y g' de x es igual a coseno de x. Utilicemos la regla del producto para encontrar la derivada de h de x. Entonces, h' de x es igual a la derivada del primero, es decir, 1 sobre x logaritmo natural de 2 por el segundo sin derivar, o sea, seno de x, más la derivada del segundo, es decir, coseno de x por el primero sin derivar, o sea, logaritmo en base 2 de x. Ya no podemos hacer nada más, por lo que la derivada queda así. Como ves, lo importante es identificar cuáles son los factores, derivarlos y así es muy sencillo seguir la regla.
También hay una regla para derivar funciones que son el cociente de otras funciones. La regla dice que si la función h de x es el cociente de otras dos funciones f de x y g de x, la derivada h' de x es igual a f' de x por g de x menos g' de x por f de x y todo eso sobre g de x al cuadrado. Veamos un ejemplo. H de x es igual a x al cubo más 2x menos 1. Todo eso sobre x al cuadrado más 1. Sabemos que es un cociente porque tenemos una función dividida por otra función. Identificar f de x y g de x es muy sencillo. F de x es la función del numerador, en este caso x al cubo más 2x menos 1. Y g de x es la función del denominador, en este caso x al cuadrado más 1. F' de x es igual a 3x al cuadrado más 2 y g' de x es igual a 2x. Ya con esto podemos seguir la regla del cociente para derivar. H' de x es la derivada del de arriba, es decir, 3x al cuadrado más 2 por el de abajo sin derivar, o sea, x al cuadrado más 1, menos la derivada del de abajo, es decir, 2x por el de arriba sin derivar, o sea, x al cubo más 2x menos 1. Y todo eso dividido por el de abajo al cuadrado, o sea, x al cuadrado más 1 al cuadrado. En este caso podemos resolver los paréntesis del numerador distribuyendo y el denominador es un binomio al cuadrado. Y nos queda h' de x igual a 3x a la 4 más 3x a la 2 más 2x a la 2 más 2 menos 2x a la 4 más 4x a la 2 menos 2x. Todo eso dividido x a la 4 más 2x a la 2 más 1. En el numerador podemos romper los paréntesis, pero recuerda que el menos cambia el signo de todos los términos dentro del paréntesis. Entonces, h' de x es igual a 3x a la 4 más 3x a la 2 más 2x a la 2 más 2. Aquí se rompe el paréntesis y se cambian todos los signos y nos queda menos 2x a la 4 menos 4x a la 2 más 2x. Y todo eso sobre x a la 4 más 2x a la 2 más 1. Simplificando nos da h' de x es igual a x a la 4 más x a la 2 más 2x más 2. Todo sobre x a la 4 más 2x a la 2 más 1. Vamos a desarrollar otro ejemplo. H de x es igual al seno de x por el logaritmo natural de x y todo eso sobre tangente de x. En este ejemplo, f de x es un producto, seno de x por logaritmo de x. Entonces, necesitamos usar la regla del producto para poder derivarlo. F' de x es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Y g de x es tangente de x, por lo que g' de x es igual a secante cuadrado de x. Ya con esto podemos aplicar la regla del cociente para derivar. H' de x es igual a la derivada del de arriba, es decir, coseno de x por logaritmo natural de x, más seno de x por 1 sobre x por el de abajo sin derivar, o sea, tangente de x. Menos la derivada del de abajo, es decir, secante cuadrado de x por el de arriba sin derivar, o sea, seno de x por logaritmo natural de x. Y todo eso está dividido por el de abajo al cuadrado, o sea, tangente cuadrado de x. Ahora te toca a ti. Utiliza las dos reglas que acabamos de ver para resolver los siguientes ejercicios. Pausa el video y tómate unos minutos para hacerlo. Cuando termines, reanúdalo y verás las respuestas. ¿Listo? ¿Terminaste? Pues aquí tienes las respuestas. Bueno, pioneros, esto fue todo en este video. Espero te haya servido mucho. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Dale like y comparte. Te invito a que veas el siguiente video sobre regla de la cadena. Y por favor, haz clic aquí para seguir ayudando a más pioneros.
No olvides estudiar fuerte, porque tú podrías ser el próximo Albert Einstein. Chao, chao.